Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los escucharé cuando me llamen en cualquier tribulación y siempre seré su Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Pues hermanos, bienvenidos a esta celebración, hoy domingo 19 de septiembre. Vamos a pedir en esta Santa Misa por todos ustedes, por sus enfermedades, por las personas que están cuidando a los enfermos. Seguimos pidiendo también por nuestros hermanos que están pues ahorita sufriendo nuevamente esta pandemia del COVID, ¿verdad? Que están hospitalizados. Pidamos para que el Señor pronto les devuelva su salud. Vamos a iniciar nuestro encuentro con el Señor, pidiendo al Señor que tenga misericordia de nosotros, reconociendo nuestros pecados, reconociéndonos necesitados de su misericordia. Y decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. Al salmo vamos a contestar: el Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por tu nombre, con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. Gente arrogante y violenta contra mí se ha levantado. Andan queriendo matarme. Dios los tiene sin cuidado. Pero el Señor Dios es mi ayuda. Él es quien me mantiene vivo.
Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. De la carta del apóstol San Pablo, de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. De pie, por favor. Aleluya, aleluya. Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Pues miren, hermanos, hoy este libro de la sabiduría nos ha hablado de las dificultades que los malvados les ponen a los hombres justos. Nosotros a veces hablamos de buenos y malos. Aquí el libro de la sabiduría habla de justos e injustos. Los malvados ponen a los justos muchas trabas, persecuciones, situaciones de dolor, de sufrimiento. Y aquí en concreto este fragmento del libro de la sabiduría se ha tomado como una referencia a los padecimientos que sufrirá Jesús, pero también pues se refiere a las cosas malas que hoy en el mundo le pasan a tanta gente buena, que a veces decimos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué le pasa esto? Bueno, el libro de la sabiduría ve muchas de estas cosas no como voluntad de Dios, no como una cruz, sino como una consecuencia de la maldad humana. Muchos sufrimientos que hoy padece la gente en el mundo son fruto de la misma maldad humana. El apóstol Santiago también nos habla
y habla a las comunidades cristianas, como lo empezó a hacer la semana pasada, dándoles consejos, y les hace ver situaciones que, pues por desgracia, están presentes en medio de aquellos que hoy se llaman cristianos, aquellos primeros seguidores de Jesús, pero que también puede ser un reflejo de nuestras realidades en las iglesias, en las parroquias. Fíjense, dice, hay envidias, hay rivalidades, hay malas pasiones, hay conflictos, codicias, pleitos, que causan graves daños entre los fieles. O sea, cuando en una parroquia, en una comunidad cristiana, se da este tipo de situaciones, causan daños muy graves. Y nos recuerda que debemos aprender a vivir en paz. Nos recomienda ser comprensivos, ser siempre sinceros, ser dóciles, ser misericordiosos con los demás, aprender a tratar a los demás con justicia, con imparcialidad, es decir, sin favoritismos, sin decir, no, pues yo estoy a favor de este y estoy en contra de aquel o de aquellos. Y sobre todo, dice, hay que hacer el bien a todos. Acuérdense que ya la semana pasada nos hablaba de eso como fruto del amor, el amor que debe ser el centro de la vida de fe de una comunidad cristiana, el amor a Cristo, el amor al prójimo, el amor a Dios. Y bueno, por último, la lectura del Evangelio nos cuenta cómo Jesús dedica mucho tiempo a sus discípulos. En el camino, dice, van atravesando Galilea, van ya camino a Jerusalén, y por el camino, dice, les iba enseñando a sus discípulos. Jesús se dedica a enseñarles. ¿Por qué? Porque quiere enseñarles y prepararles para ese momento de su muerte y de su resurrección. Y pues ya Jesús sabía que le quedaba poco tiempo y que los discípulos tenían que dejar esas falsas ideas que ellos tenían sobre el Mesías y aceptar que él debía sufrir. Ya se los había dicho, recuerden ustedes, el domingo pasado, y hoy lo repite, hoy hace el segundo anuncio de su pasión. Les vuelve a decir que tiene que sufrir, que tiene que padecer, dice, pero ellos no le entendían, y aparte de que no le entendían, tenían miedo de pedirle explicaciones. Y fíjense, y en lugar de pues tratar de entender lo que les va enseñando Jesús, lo que Jesús les dice, que ellos no lo entienden, en vez de eso, se ponen a discutir quién de nosotros será el más importante. Como no entienden, dice cuando llegaron al lugar donde iban, a Cafarnaúm, en la casa, y que les preguntó de qué venían discutiendo por el camino, pues ellos mejor se quedan calladitos, y entonces Jesús toma a un niño, lo pone en medio y les explica que ellos deben aprender a ser como niños para poder recibirlo. Como es un niño no cae en la fama, a un niño no le interesa ser el más grande, el más famoso. Un niño pequeñito está siempre dispuesto a recibir el amor, el cariño que los demás le brindan, y no le importa ser el más importante. Lo que a él le interesa es recibir amor, recibir cariño, sentirse acogido, sentirse aceptado por los demás. Bueno, pues eso es lo mismo que Jesús les quiere enseñar a sus discípulos, que entiendan que lo que realmente importa, que lo realmente valioso es aceptar el amor de Dios por nosotros. Y tanto amó Dios al mundo que le envió a su único hijo para que él diera la vida por él. Fíjense, por ahí va la enseñanza de Jesús. A aceptar el amor de Dios que se nos muestra a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Eso que los discípulos no entienden. Así es de que, hermanos, hermanas, yo creo que hoy nosotros nos tendríamos que preguntar, ¿cómo estamos nosotros? ¿Andamos poniéndole trampas a los demás, como nos decía la primera lectura, viendo cómo hacerle daño al prójimo? ¿O tenemos esas malas actitudes que el apóstol Santiago nos decía en la segunda lectura, eso de las rivalidades, las envidias, los pleitos, las malas pasiones, los conflictos?
¿Existe eso en nuestra vida? O también puede ser que andemos como los apóstoles, ¿verdad? Por querer ser los más importantes. A lo mejor también algunos nos sentimos más importantes o mejores que los demás porque asistimos a misa cada domingo, porque rezamos todos los días, porque participamos en tal grupo o en tal comunidad y apoyamos a la iglesia y le ayudamos al Padre y a lo mejor por eso nos sentimos más importantes que los otros. Y bueno, estas cosas están bien, ¿verdad? Que tú apoyes, que tú vayas a misa, que tú hagas oración, etcétera, etcétera. Esas son cosas muy buenas. No es algo malo. Pero Jesús nos enseña hoy que lo más importante es que todo eso te sirva para abrir el corazón, para recibir el amor y el cariño de Dios. Porque si lo haces solo para lucirte, para sentirte más importante que los demás, entonces como los discípulos no entendiste lo que Jesús, no entendimos lo que Jesús nos quiere enseñar. Tenemos que ser como niños, inocentes, que se dejan amar y que también dan su amor a los demás. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser así. Pónganse de pie, por favor. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Dios es nuestro auxilio. Él sostiene y santifica nuestra vida. Por eso, confiando en el amor inagotable de nuestro Padre, le pedimos, escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que a través de ella se anuncie a los pobres y a todos los necesitados la misericordia, la buena nueva del amor de Dios, oremos. Para que Dios se apiade de nosotros y brinde su ayuda en las zonas asoladas por la sequía, los vientos, las inundaciones y los incendios forestales, oremos. Para que los estadounidenses y afganos que anhelan llegar a nuestras tierras desde Afganistán puedan por pronto ver cumplido ese anhelo, oremos. Para que hoy que celebramos el Domingo Catequético Nacional, Dios bendiga a nuestras catequistas que se dedican a enseñar la fe a los niños, oremos. Para que Dios nos dé humildad y mayor disposición para servir a Cristo en los demás, oremos. Padre amoroso, gracias por las innumerables pruebas de tu gentileza. Permite que siempre por tu bondad alabemos tu nombre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, para que nos lo conviertas en el cuerpo de Cristo. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos para que nos lo conviertas en la sangre de Cristo. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Sigan haciendo oración, hermanos, para que este sacrificio, que es de todos ustedes y mío, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta benignamente, Señor, estos dones de tu pueblo para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a tus hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo congregado a imagen de la unidad trinitaria fuera reconocido como Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Joseph Brennan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo, tu Hijo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos confiadamente a nuestro Padre del cielo, como nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre bueno, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. Tú promulgas tus preceptos para que se observen con exactitud. Ojalá que mi conducta se ajuste siempre al cumplimiento de tu voluntad. Les invito, hermanos, a que ofrezcan la comunión espiritual a Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición amorosa de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Que el Señor les conceda un feliz domingo y una muy buena semana.